Ok. Partimos entonces. Les voy a pedir que en el chat, desde ahora, coloquen que están presentes. Ya tenía algunas personas que te habían colocado. Voy a mostrar los mensajes ahí en pantalla para que quede grabado quiénes estaban. Coloquen ahí en el chat, por favor, nombre, apellido y presente. Mientras tanto, comenzamos entonces con la clase. No habíamos tenido clase nosotros online, ¿cierto? ¿Me pueden escuchar? No, señorita. No Ah, hemos ya. tenido uno. ¿Cuál es? Súper. Entonces comenzamos de cero. Nos vamos a la página 5. No sé si tendrán el libro online o de manera física. De todas maneras, yo lo voy a compartir en la pantalla. ¿Profe está grabando la...? Sí, ahora ya Ya. estoy grabando. Entonces, Porque no dice la sale grabación. unidad, comunicando lo que somos. Y aquí nos vamos a la mitad porque lo anterior es puro relleno. Y en la mitad dice que a través de esta primera guía se va a trabajar el texto expositivo. Eso me interesa, que si tienen un cuadernito por ahí vayan tomando apuntes. La unidad se llama Comunicando lo que somos y vamos a trabajar en esta unidad el texto expositivo. No sé si alguien tiene alguna ¿En qué idea de lo página que está? podría ser el Disculpe. texto expositivo. Buenos días. Buenos días. ¿En qué página está? Página 5. Página 5 de la guía 2. De la guía 1. De la guía 1. Sí, siempre vamos en orden. Profe, una consulta, ¿cuál es su nombre? Ay, perdón, se me fue ese detalle, gran detalle. Es que no la Estamos por ahí. conocemos, entonces el primer día que lo vemos. Lo siento mucho, me había olvidado. Ahí va mi nombre en el chat, me llamo Leila Wegener y les voy a dejar mi correo igual. Es leila.wegener@hotmail.com y soy la profesora de lenguaje. Y entonces ahora sí podemos partir como corresponde el primer ciclo. Muchas gracias. Gracias. Ahí por si acaso vayan anotando el correo, lo voy a dejar ahí en el chat para que lo tengan. Por si en algún momento tuvieran alguna duda, me escriben nomás y yo se las aclaro. Yo siempre estoy pendiente del correo, así que no debería tardar mucho en contestar. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí comenzamos entonces con la unidad Comunicando lo que somos y esta unidad trabaja el texto expositivo. Y ahora volvemos a la pregunta, a ver si es que a alguien se le ocurre de qué podría tratar el texto expositivo o qué podría ser el texto expositivo. Cuando uno quiere exponer una noticia, algo. Muy bien. El hecho de exponer, si lo traducimos a otras palabras, es cuando nosotros mostramos o decimos información. ¿Ya? Damos información que sabemos o que tenemos conocimiento y se la mostramos a las demás personas. El texto expositivo es importante que coloquen ahí en sus notitas que el texto expositivo puede ser oral o escrito.
qué? Porque nosotros podemos exponer información que tenemos en nuestra cabecita en un cuaderno, y escribirlo y mostrárselo a alguien, o enviarlo por un correo o algo así. O podría ser de la misma forma exponiéndolo en público, ¿ya? Y seguiría siendo texto expositivo. Entonces es importante que tomen nota ahí de que es un texto expositivo. De forma oral o escrita. Después dice la presentación de la unidad. En ella se presentarán aspectos teóricos y ejercicios prácticos que le facilitarán el aprendizaje y el reconocimiento de textos durante las clases con prácticas actuales de diálogo, lectura y escritura. El propósito de esta guía es que reconozca los textos expositivos, se familiarice con su estructura y pueda aplicar sus conocimientos cuando se enfrente a ellos, ya sea en una lectura o a través de la escritura. Ahí volvemos a reiterar entonces que puede ser oral o escrito. El trabajo se iniciará con algunos tipos de textos expositivos muy comunes en la vida diaria de las personas y que por lo tanto no le causarán mayor dificultad. Además, se revisarán algunas características del texto expositivo en general y algunos tipos de textos expositivos familiares. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos textos expositivos? Aquí vienen. Noticias, cartas, correo electrónico. Esos podrían ser, como para que los anoten. Lo dejé destacadito ahí en el libro. Vamos a copiarlo y pegarlo en el chat. Dice entonces noticias, cartas, y dice que estas cartas ahora tienen esa variante que se llama correo electrónico, que es mucho más común ahora, ¿cierto? Y es más rápido para comunicarse y exponer temas. Un sistema de comunicación que cada día es más común y masivo. Ya. Primera parte. Aquí siguen mostrándonos de qué se va a tratar la unidad, pero ya con los objetivos claros. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ir haciendo y logrando? Vamos a participar en grupos de conversación sobre temas relativos a la identidad personal y social. Buenos Identificar días. características. Dígame. ¿Alguien habló? Vamos a ver a los participantes. Ya. Identificar algunas características del discurso expositivo en textos específicos. Leer comprensivamente diversos textos expositivos y de uso práctico relacionados con la comunicación de nuestra identidad. O sea, hasta ahí, todo lo que tenga que ver con el texto expositivo, obviamente simplificado, y vamos a verlo todo relacionado con nuestra propia vida, o sea, ejemplos cotidianos. Vamos a identificar temas e ideas principales en esos textos, escribir textos, leer textos de diferentes géneros y épocas, distinguiendo los componentes constitutivos, recursos de estilos y de lenguaje. Y por lo tanto, como vamos a ir leyendo, ¿cierto? Y comparando opiniones, vamos por resultado a incrementar nuestro vocabulario. Todos los conceptos nuevos. Voy a agrandar un poquitito. Ahí. Aquí ya tenemos características que podemos ir anotando, no todas, yo les voy a ir destacando qué es lo importante. Características fundamentales del texto expositivo. En cuanto a su estructura, el texto expositivo se organiza en 3 hitos. Aquí entonces tenemos la introducción, se lo voy a pegar en el chat, y les voy a resumir qué es la introducción. Aquí siempre se presenta el tema,
presenta el tema y motiva al lector a continuar leyendo. Si empiezo mi texto y necesito motivar a las personas para que sigan leyendo. ¿De qué manera podría yo motivar a alguien para que siga leyendo mi texto? Si soy una persona X, nadie me conoce y yo acabo de publicar un texto expositivo sobre algo que quizás nadie sabía. Ahí dicen dando la información del texto. Bien. Información cualquiera podría ser. Si necesito motivar a la persona. Un texto específico. Ya. Muy bien. Supongamos que yo voy a hablar sobre las razas de perro. O en realidad voy a hablar del perro en sí. Voy a dar toda la información que sea acerca del perro. ¿Qué información le podría yo agregar a esa? Solamente recordemos que estamos ante la presentación, debería ser cortita, en la introducción. ¿Cómo yo puedo motivar a que la gente me siga leyendo? Si todo el mundo sabe sobre los perros. Planteando el tema. Ya, Dando características. ya. Recordemos que estamos ante solo la presentación del tema. Solo presento. Yo les digo, hoy vamos a hablar sobre el perro. ¿Qué podría decirles yo para que alguien diga, hoy ya voy a seguir leyendo este texto porque me llama mucho la atención? ¿De qué Dando manera llama la título atención? del tema que se va a exponer en el libro. No alcanzo a escuchar la primera parte, otra vez, por favor. Dando los títulos que se van a exponer en el libro o en el... Ya, bien, muy bien. En la introducción entonces del texto expositivo necesitamos mencionar, ojalá, el tema, ¿cierto? Eso es lo importante. Y después ir mostrando las variantes que podríamos mostrar más adelante. Ideal, algo que no se haya visto antes o que pueda llamar la atención, que sea curioso sobre todo. Porque la gente es curiosa, ¿cierto? Si yo les digo, el perro, ya me he leído muchos textos sobre el perro o he escuchado mucho sobre el perro. ¿Cómo me presentaron y me llamaron la atención? Que decía que ahora los perros miden 40 centímetros más que antes. Es un ejemplo, no tengo idea yo eso. Pero si les digo un dato como curioso, podría llamar la atención. Entonces ahí dejo como el enganche para que la gente quiera seguir leyendo mi texto. Conocer las características del animal. Exacto, características no de lleno, porque estamos solo ante la presentación, pero algo curioso de esas características. Desarrollo ahora. Vayan tomando notitas de esos resúmenes que les voy dejando en el chat. Dejamos que la introducción entonces era la presentación del tema y motivación del lector, o sea, hacia el lector, para que continúe leyendo. En el desarrollo, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a ordenar las ideas, plantearlas obviamente, y exponerlas de manera organizada. Entonces ordenamos nuestras ideas y las vamos lanzando. ¿Ya? Si es oral sobre todo, tenemos que ser cuidadosos en que todo salga bien, porque obviamente si tenemos un texto vamos a tener más tiempo de preparación, pero cuando uno está exponiendo las cosas, quizás se pueda trabar, se puede poner nervioso o cualquier inconveniente intermedio. Entonces tratar de organizar las ideas y mantenerlas en ese orden para que pueda ser entendible para la otra persona. Porque obviamente nosotros vamos a revisar textos expositivos todo el tiempo, de hecho lo hacemos, pero lo ideal es que no sea siempre exactamente lo mismo.
porque si no, no va a ser curioso. Y cuando ya nos encontramos con uno que es más curioso para nosotros, ideal que se entienda, porque yo no sé de qué están hablando. Siempre voy a estar leyendo cosas una y otra vez para poder conocer. Y la conclusión. Conclusión, entonces. Sí, está bien escrito. Ya, la conclusión es el cierre del tema. Simplemente eso. Ahí le vamos a colocar aquí y reflexión. Terminé mi texto. Yo les dije que les iba a hablar sobre el perro. Durante el texto expositivo les hablé sobre los datos curiosos, la evolución del perro. Les mencioné las razas de perro. Que cada una de las razas tiene, al ojo del ser humano, tiene una finalidad, que unos son ovejeros, otros son cazadores, etc. Y después cuando yo finalizo, tengo que dar un cierre. Obviamente no puedo dejar inconcluso mi texto, porque si no la gente va a quedar igual que cuando las películas son malas. Cuando terminan mal y usted dice, oh, uy, nunca debí ver esta película. Lo mismo pasa con los textos. Ojalá el cierre sea muy claro, haga como una especie de resumen de lo que se habló y finalmente puede hacer varias cosas. Puede opinar acerca del tema, puede reflexionar acerca de cómo es el tema y cómo estamos nosotros como humanos quizás frente a ese tema en la actualidad, o podría... a ver, ¿podría ser reflexión? Sí, con esos dos también. Podría reflexionar, podría opinar. ¿Ya? O también podría invitar a que las personas reflexionen ellas y no que se queden con mi reflexión. Que reflexionen ellas y hagan como una preguntita de finalización. Por ejemplo, cambio el tema para que sea más fácil entenderlo. El calentamiento global. Ya, yo sé mucho acerca del calentamiento global, entonces voy a escribir un texto expositivo acerca de eso. Comienzo, ¿cierto?, diciendo en la introducción que vamos a hablar acerca de esto y que además, como sociedad estamos al debe con el planeta porque estamos constantemente produciendo gases que contaminan la capa de ozono y somos absolutamente inconscientes de ello. ¿Cuál es el ejemplo? Como para que la gente diga, uy, en realidad ya no tenía idea de eso. Refrigerador abierto, emite gases. Basura que tiene desechos quizás orgánicos o de algún producto que fermente, que también emite gases. No sé, los desagües del alcantarillado que van a dar al mar y que obviamente todo eso emite gases también y contamina al mar y a sus peces y a toda la fauna marina. Y ahí ya la gente dice, uy, en realidad no tenía idea sobre esto, voy a empezar a leer, quizás cuántas cosas más hay, me motivaron. Entonces después veo el desarrollo, y en el desarrollo, ¿qué encontramos? Misma información que nos dijeron al principio, pero ahora más desarrollada y con un orden lógico. Ya quizás va primero con cosas cotidianas de la casa, después con cosas del exterior, como los buses, la basura y esas cosas. Y finalmente terminamos con cosas que son ya más comunes como lo mismo del alcantarillado, que todo el mundo sabe, ¿cierto?, que contamina. Y listo, yo termino ahí y cuando voy a hacer mi cierre, ¿cómo podría ser según este tema? Si tengo que cerrar el tema y reflexionar, o invitar a la gente a reflexionar. ¿Alguien me podría dar el ejemplo? ¿Cómo cierro yo ese tema si les hablé acerca del calentamiento global?
la emisión de gases. ¿Alguien que se atreva? Haciendo un desglose de todos los puntos expuestos en el texto. Bien, una síntesis de todos los puntos expuestos. Eso, muy bien, para cerrar el tema. Ahora, ¿cómo genero la reflexión o la opinión? ¿Podría ser algo mío o podría ser para invitar a las personas? ¿Qué podría decir yo ahí? Considerando el tema de de la emisión de gases y del calentamiento global. Ya, parto yo entonces. Tengo, como decía ahí la compañera, sí o sí que cerrar el tema, así que hago un resumen o una síntesis. Mencionamos esto, esto, esto y esto, y en base a eso es importante, digo yo, que cuidemos nuestro planeta y seamos más conscientes, nos informemos acerca de cómo estamos dañando a nuestra capa de ozono y a nuestro planeta en general, que con la emisión de gases va aumentando la temperatura, que nos afecta a todos, glaciares, personas, etc. ¿Ya? Eso no debería ser tan extenso porque es un cierre. Como dice ahí Katherine también, hacer una reflexión de todo. Y podría dejarles hasta una preguntita a las personas. Obviamente no que diga así como, ¿y qué te parece a ti? No, no tiene que ser tan explícito, sino que como una preguntita al aire. ¿Qué tan preparados estamos los humanos para habitar en el planeta? Y ahí la gente dice, oh, en realidad quizás nunca debimos estar aquí. O hay otra gente que se replantea, ¿cierto? El tema de las evoluciones, de cómo se creó el universo, porque hay tanta información dando vuelta que siempre un datito más o algo que los invite a pensar les deja ahí dando vuelta. Entonces, como si volviéramos a motivar de cierta manera, como en el principio, a la gente, pero en el cierre. La volvemos a motivar como a que sigan leyendo acerca del tema. Hasta ahí, con la estructura. ¿Todo claro? Sí, profe. Súper. Ideal para los demás. Gracias al compañero que contestó con su altavoz. Los demás podrían ir contestando en el chat por último. Así yo tengo la retroalimentación. Sino para volver a explicar de otra forma. ¿Qué otra característica tiene el texto expositivo? Lo que aparece ahí, lo voy a pegar otra vez en el chat. Transmite información, que es su punto central. Es información objetiva. Bueno, después lo vamos a ver en el cuarto punto. Que se emite y somos todos receptores de esto. ¿Ya? Pero es información. Puede ser información repetida para algunos, pero siempre información. O puede ser información nueva. Por eso les decía que la introducción tiene que ser muy buena como para que la gente diga, ya, esto no lo sé, o me interesa saber el punto de vista de esta persona. Anita dice que no entendió porque recién se conectó. Ya, entonces, resumo. Voy a volver a copiar y pegar lo que estaba adelante, así. Es más cortito. Estábamos hablando de que el texto expositivo se entrega información. El texto puede ser oral o escrito.
Y cuando nosotros comenzamos a exponer nuestra información, tenemos una introducción para presentar nuestro tema. Presentamos el tema, llamamos la atención de los lectores y después desarrollamos con toda la información que vamos a exponer, pero ordenadita. Y cuando cerramos el tema, tenemos que generar una reflexión en el lector. Ahí les puse otra vez las 3 partes en el chat. Segundo punto, entonces, transmite información. Tercer punto, la información puede ser amplia o especializada. Ese amplio, en otras palabras, quiere decir que la información puede ser acerca de cualquier tema común, ¿ya? O especializada. Ahora, si yo soy científica, investigadora, etcétera, yo puedo dar información nueva acerca de una investigación, por ejemplo, que tiene que ver con algún tema en específico que llama la atención de la gente. Ahí es especializado. Tiene un carácter objetivo. Aquí quería llegar yo. Carácter objetivo. ¿Qué será objetivo? ¿A qué se refiere con que tiene un carácter objetivo? ¿A alguien se le ocurre qué podrá ser objetivo? Expresar la realidad tal cual es. Ya, bien, muy bien. Objetivo, lo voy a anotar ahí en el chat. Es hablar acerca de la realidad, sin opiniones. O sea, yo digo cosas que son en mi texto, tiene que ser objetivo. Yo no puedo empezar diciendo cosas que son malas o que son buenas porque yo no puedo emitir opinión. Cuando uno emite opiniones, eso pasa a ser subjetivo. Les puse en el chat que su objetivo es hablar acerca de la realidad emitiendo opinión. Por ejemplo, si yo comienzo un texto, vuelvo al tema de los perritos, comienzo mi texto expositivo y quiero hablar acerca de los perros, entonces yo no podría decir en la introducción o en el título de mi texto que hoy vamos a hablar acerca de los lindos perritos y los tiernos que son. Eso ya es subjetivo. Porque si yo digo lindos, estoy hablando de lo que yo opino. Puede ser que yo encuentre lindo quizás un perrito de raza salchicha. En realidad creo que ese no es el nombre oficial, pero es más conocido como salchicha. Me encanta, lo encuentro muy lindo. Entonces voy a colocar en mi texto expositivo que voy a hablar de lo lindos y tiernos que son esos perritos. Entonces ese texto ya perdió su objetividad y no puede ser. Porque quizás por ahí, como se dice que no hay nada escrito en gustos, puede ser que alguien odie a los perros salchicha o no le guste. Entonces yo no le puedo decir que el perro es bonito y que es tierno, porque quizás no le parece. Porque quizás tuvo una mala experiencia con un perro salchicha o porque simplemente de manera estética no le gusta, que tenga las patitas tan cortitas, que tenga el cuerpo tan alargado. Entonces yo no puedo decir que es bonito. Cuando yo hablo de objetividad, yo digo lo que es. Por ejemplo, tengo una habitación blanca. Ahí yo estoy siendo objetivo.
Ahora, ¿cómo lo cambio a subjetivo? Tengo una hermosa habitación blanca. Puede ser que a alguien no le guste el color blanco en las habitaciones. Entonces yo no puedo precisar mi opinión. Al final podría ser que yo emita un poquitito de opinión, pero durante mi texto, en general, no. Dice, aparte de tener el carácter objetivo, que debe ser claro. Obviamente, ¿cierto? Porque la mayoría de las cosas que nosotros acostumbramos a leer es para conocer acerca de cosas que no sabemos. Buscamos el texto expositivo para saber información nueva. Por ejemplo, decía adelante, dentro de los ejemplos de texto expositivo, la noticia. Cuando vemos el diario o cuando vemos la noticia de manera de programa en la tele, vemos la noticia, ¿cierto?, en ese horario porque son cosas nuevas. Pero si todos los días dieran la misma noticia, diríamos, uy, otra vez esta noticia. De hecho, pasa mucho. Cuando son como cosas trágicas o que tienen que ver con algo importante o muy actual, o que necesita actualización, vuelven a repetir la noticia. Puede ser una semana completa acerca de lo mismo. No sé si le han visto estas semanas completas de noticias. Dice, hay que tener, cuando son cosas puntuales se repiten mucho. Ejemplo, cuando había elección de papa. ¿Se acuerdan de esa noticia? Exacto. También los Cuando presidentes estaban haciendo toda esta elección, no sé realmente cómo es esa, no sé si será una postulación o simplemente el Vaticano empieza a seleccionar a su gente más de confianza, de más experiencia quizás, y los eligen como papa. Y no sé si también habrá de otra parte que ese sacerdote acepte la invitación, porque ahí es cuando emiten ese famoso mito blanco. Y ahí, cuando fue esa elección, yo me acuerdo que estuvimos una semana completa en las noticias con el tema del Papa, que se está viendo, que se están evaluando, que hay sacerdotes que están en el Vaticano reflexionando, que están orando, etcétera, y seguían con esa información todo el tiempo. Y nosotros podríamos decir, ya, otra vez el Papa, y lo hemos visto en la mañana y interrumpieron al mediodía y después dieron información en la tarde y después en la noche otra vez. Entonces ahí tenemos repetición de información. Ahí dice Katherine, cuando son cosas puntuales se repiten mucho. En el colegio de mi hijo se quisieron secuestrar a una niña y he estado toda la semana con la misma información. Sí, eso es en San Pedro. También tenemos esa repetición de información. Es importante saber que esa información la repiten mucho. ¿Por qué? Siendo que debería ser el texto expositivo información nueva. ¿Por qué la siguen repitiendo? Si normalmente las noticias se actualizan todos los días. Es una información importante Ya, para toda la comunidad. Porque bien, genera impacto en la comunidad. ya, por ahí vamos. Ese impacto que dice la compañera es lo más importante. ¿Por qué? Porque si lo traducimos a la definición del texto expositivo, ese impacto es el que motiva. Ahí destaqué en el cuadrito amarillo de al lado, que dice debe motivar. El impacto es el que mantiene a la gente pendiente. Por ejemplo, como decía Catherine, hay una niña que trataron de secuestrar en San Pedro. Entonces, si yo como TVN muestro todo el día la misma noticia que la niña la trataron de secuestrar, ya la tercera vez, cuarta vez, la gente me va a decir, oye, he visto todo el día tele y todo el día dijeron la misma cosa. Voy a cambiarlo. Ya no me interesa. Y le dejo de dar tribuna, ¿cierto?, a ese canal. Ahora, quizá me voy a Televisión, Mega, y encuentro un poquitito más de información. Ahora dice que vieron las cámaras.
Antes en el otro canal no me decían eso, entonces hay información nueva. Necesito yo motivar mi curiosidad. Por eso es lo que van haciendo siempre en las noticias. No es como que le informen cualquier cosa. Ellos seleccionan la información, porque podrían hablarnos de cualquier cosa que ocurra en el día. Pero siempre van agregando un poquitito más. Sobre todo si quieren hablar todo el día del tema. Un poquitito más, aquí hay un avance, se encontraron las cámaras, ahora con las cámaras desde una casa del frente, pudieron ver la patente del auto en el que andaba, cosa que antes no se veía. Día siguiente, otra vez volvemos, vuelven a mencionar que trataron de secuestrar a la niña, mencionan la edad, mencionan que el papá estaba ahí, que la profesora menos mal que lo reconoció, que fueron rigurosos en el colegio, pero que también se pasaron la primera parte de seguridad, etc. ¿Ya? Esa información yo la podría repetir 20 veces durante la semana. Pero ¿qué necesito ir haciendo entre medio? Datito adicional, aunque sea chiquitito. Datito adicional, todo el rato. Lo mismo con el Papa. O lo mismo con la muerte de la reina. Ahí sí que estuvimos harto rato. ¿Qué van a hacer? No se sabe información acerca de dónde va a ser el velorio. Que no se sabe todavía o que acaban de descubrir que el velorio va a durar una semana. Después le dan el dato curioso, cómo hacen para que el cuerpo de la reina se mantenga una semana. Siguiente información, que no va a venir el nieto que estaba peleado. Tienen que generar un poquitito ahí, ¿cierto?, de cizaña. Hay otro tema que dice Catherine, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, también estuvimos un montón de rato, ¿cierto? De hecho, hay otras noticias que tienen que ver con el recuerdo de ciertas fechas que fueron muy polémicas o traumáticas durante la historia, como por ejemplo esta misma de las Torres Gemelas. Y si es que hay un O dato como, adicional, mejor todavía. o como los mineros. ¿Cuántos? También. Oye, ahí sí que estuvimos harto rato. Sí, Buen tema ese. Ahí estuvimos, ¿cuánto tiempo? ¿3 meses? como 3 meses, más o menos. Sí, porque es todo lo que estuvieron ahí. No recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo que ellos estuvieron dentro de la mina, pero Fue fueron, mucho. creo que entre 2 y 3 meses. Y todos los santos días supimos cómo estaba el trabajo y cómo mantenían a la gente expectante. ¿Qué información nos daban para motivarnos entre También medio? cuando fue el terremoto, profesora, eran diferentes tipos de información que se iba También, recabando. también. Muy bien. Ahí tenemos otro tema que fue largo. Pero, por ejemplo, ay, me puse a leer al lado, se me fue el tema. ¿Cuál era el tema que recién le había dicho que era novedoso? En fin, se me fue. En el mismo terremoto, chiquillas. También estuvimos mucho tiempo. Algunos tenían tele, otros no tenían tele. Porque se rompió, porque no había señal, porque no había luz. Todos tenemos distintas experiencias, ¿cierto?, del terremoto. Entonces, mucha gente se comunicaba o sabía acerca de estos textos expositivos de información a través de qué medio, si no era Por por la la tele, radio, por la por la... radio, y también lo otro importante es cuando uno hace publicidades de el boca a boca. Te cuento que compré tal cosa, te cuento que pasó eso. Exacto. De eso se trata. Eso igual es muy importante, sobre todo con lo que es la noticia, como en vivo, por así decirlo. Misma información puede estar escrita, organizada, como dice ahí en la estructura del texto expositivo. Podemos tener al principio la presentación del tema, el desarrollo de las ideas ordenaditas, y antes de cerrar, yo como noticiero tengo que seguir llamando la atención, sobre todo si quiero hablar una semana de esto, y dándole datos nuevos, chiquititos acerca de otras cosas, como por ejemplo, que en tal parte está cortada el agua hace una semana, que en tal parte todavía no se repone la luz, que hay delincuencia durante el terremoto, que hay hordas de gente que se está acercando a las poblaciones, o que la gente tiene ese temor pero que nunca ha pasado,
que son rumores. Después puede decir que tal comuna desapareció. Y me acuerdo mucho de eso en el terremoto, que decían que Dichato había desaparecido. Y uno está tan, sobre todo en ese tema del terremoto, está tan expuesto a la situación misma que te están informando, porque como decía Pedro aquí, el tema de Tomasito, claro, nos conmueve a todos porque estamos hablando de un niño, pero estamos desde afuera, no somos parte de esa historia. Solo somos observadores, por así decirlo, y nos informamos de curiosos nomás. Pero en el terremoto éramos todos los que estábamos viviendo eso, por lo menos en la zona sur, ¿cierto? Entonces, cuando te están informando cosas que tienen mucho que ver contigo, ahí cambia la situación y motiva aún más a seguir escuchando o a seguir leyendo. Dichato desapareció. Yo me imaginaba cómo aparecerá ahora en el mapa Dichato si desapareció. Era muy literal mi cabeza en ese momento, porque era ignorante, ¿cierto? Yo estaba en el lugar terremoteado, por así decirlo, pero más allá, como no teníamos televisión, no teníamos medio de transporte, como para ir a echar una miradita a otra parte, era difícil. Entonces, si me dicen Dichato desaparece, para mí desapareció real. Ahora, está la otra parte, como decía Pedro, Tomasito. ¿Cuánto tiempo estuvimos con la información de Tomasito? De repente hasta el día de hoy sale información sobre él. Exacto. Muy bien, Catherine. El hecho mismo estuvo como 1 o 2 semanas aprox, porque estuvieron buscando al niño primero, y ahí insisto otra vez, misma información, búsqueda, ¿cierto? Pero ahora que hay un testigo, que hay un sospechoso, que hay una detención, que hay una persona que se ha paseado 3 veces por ahí, que antes había un zapato y ahora ya no está, o al revés, que antes pasaron por aquí y no estaba esa ropa y ahora sí. Y también, como dice Moisés, los noticieros mienten para atraer a la gente. O a veces parece mentira, pero no están fallando en nada, solamente hacen, vuelvo a reiterar la parte de la estructura, motivación. ¿Cómo hacen motivación para que la gente lo siga leyendo, escuchando? Targiversan un poquitito la información, un poquitito, a veces mucho, modifican para que se dé a entender una cosa u otra, no es 100% explícita. Y ahí ya van traicionando de alguna manera las características del texto expositivo. ¿Ya? Pero es como un juego sucio que tienen ahora los noticieros para seguir llamando la atención de la gente. Porque así la Exacto. gente entre, Porque, ¿cierto? claro, para el terremoto me recuerdo que mi hermana vivía en Arica y en los noticieros salió que Talcahuano prácticamente había desaparecido con todas las imágenes y mi hermana se vino a Deo desde Arica acá a Talcahuano Eso, buen punto. pensando que no iba a encontrar absolutamente nada. Claro, o sea, por ejemplo, hay que ver en cómo reacciona la gente, porque como les decía yo, personalmente desde mi ignorancia en el tema, porque nunca había vivido un terremoto, cuando alguien dice que desaparece, yo me imagino que el pedazo de tierra desapareció y quedamos bajo del agua. Claro, porque después yo vi las imágenes y claro, las imágenes fueron bastante impactantes. Claro, hay Era otro para punto. que realmente hubiera desaparecido todo bajo el agua. Exacto. Ahora, ahí hay otro punto que por suerte, o sea, a pesar de que no era muy alentadora la noticia, por suerte habían imágenes, que es otra cosa de los noticieros que ahora se han ido complementando. Por suerte habían imágenes porque igual tú puedes decir ya, desapareció todo, pero desaparecieron las casas. Hubo tsunami, pero se llevó todo, pero quizá está la posibilidad de que mi familia haya arrancado. Si tú ves el terreno vacío. Pero si te dicen desapareció, insisto en que para mí es como que cortaron ese pedacito de tierra y ya no existe. Y ahí ya no se salvó nadie. Entonces, ahí está el jueguito que ahora tienen los noticieros, que es llamar la atención de la gente, pero
quizá hasta desinformando, porque mucha gente no es buena para leer o no tiene paciencia para escuchar la noticia completa. Entonces se quedan con los titulares y a veces los titulares son muy engañadores y nos dicen otra cosa totalmente distinta. Entonces ahí, ojo, cuando tenemos que crear un texto expositivo, ya sea oral o escrito, tiene que ser claro. Aquí dice evitando la ambigüedad. Igual puede ser que se coloque de cierta manera antigua, o sea, ambigua, perdón, ambigua la información, pero ya puede ser que no fue a propósito. Ahora, como decíamos con la compañera, hay cosas que sí las hacen a propósito para poder llamar la atención. La ambigüedad, chiquillos, me interesa que lo noten ahí, por si no lo saben. Ahí sí. Ambigüedad. La ambigüedad es información dudosa o no clara. Un ejemplo de lo que podría ser no claro o dudoso, puede ser un poco estereotipada el ejemplo, pero nos pasa todavía, a pesar de que hay mucha gente que ya ha cambiado su perspectiva de mente, nos pasa todavía que si vemos a alguien de pelo largo de espalda, pensamos que es Es mujer. una mujer y es un hombre. Claro. Le hablo yo para preguntarle algo, se da vuelta y era un hombre. Y ahí Sí, yo quedo equivocadísima. Siendo que ya lleva harto tiempo en donde los hombres ya usan el pelo largo, pero eso podría ser un ejemplo de ambigüedad. Claro, desde atrás no tenemos idea, puede ser hombre, puede ser mujer, pero siempre nos hacemos un poquitito más la idea que puede ser mujer, y cuando ya nos descubrimos la información, no era así. Eso es ambiguo. O esta misma información que decíamos de Talcahuano desapareció o Dichato desapareció, es información ambigua. ¿Ves si los gatos están afuera para entrar? Es información ambigua porque puede ser que alguien crea que desapareció el pedazo de tierra o que sacó todo el agua, no quedó absolutamente nada. Entonces, Claro, porque no es una información muy precisa de lo que está pasando. exacto. Exacto, tiene que ser preciso el lenguaje. Vamos con la otra característica, y nos alargamos un poquitito con la anterior. Dice, puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando correspondan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de la efectividad de la vacuna contra el COVID, yo quiero exponer que la vacuna del COVID ha sido expuesta de cierta manera a ciertas investigaciones científicas, a pruebas, a pruebas de alergia, a pruebas de efectividad, etcétera. Y yo, para hacer más válida mi información, le coloco ahí que han sido 7.800 estudios en un total o sea, en una ciudad de, no sé, 8.000 personas. O que fueron 20.000 personas a la prueba masiva o sea, por esta vacuna. Yo solamente aquí, me interesa que esto lo tengan claro, en el texto expositivo, como es solo exposición de información, y yo no puedo generar opinión, es importante que yo, si por ejemplo voy a hablar acerca de la efectividad de la vacuna, solamente me dedique a dar información acerca de la efectividad porque encontré esos datos. Pero yo no puedo hacer un texto para defender la vacuna,
o para estar en contra de la vacuna, porque ahí ya no estoy exponiendo, sino que estoy opinando. Si, por ejemplo, hay una noticia que dice el 70% de los chilenos opina que la vacuna fue un fiasco. Ahí ya puede ser texto expositivo porque yo estoy exponiendo información, ¿cierto? De que hay una estadística de que la gente dice esto. Pero yo no podría poner una noticia que diga la vacuna fue un fiasco. No puedo, porque ahí yo estoy haciendo mi apreciación personal. Y más encima la estoy haciendo en el título. Y después, obviamente, lo voy a hacer en la introducción y al tiro en el desarrollo, siendo que la opinión podría ir, idealmente no, pero si es que va, podría ir en qué parte de la estructura. La opinión personal al final. Al final, ¿cierto? En la conclusión. Solo ahí yo puedo exponer un poquitito de mi opinión. No explayarme tampoco porque es un cierre de tema, pero podría incluir ahí un poquito de mi opinión. Entonces, por nada del mundo, yo puedo dar información con opinión. Ahí se puede ver bien, porque si no, ya no va a ser tan válida la información. Porque si, por ejemplo, yo, persona X en el mundo, encuentro que la vacuna fue una súper buena idea y me muestran una noticia que dice que es una súper mala idea, yo no la voy a querer leer. ¿Por qué? Quizá yo voy a estar pendiente de que respeten mi opinión. Ahora, si me dice que fue una mala idea, pero me da datos, ahí yo ya quizás quiera escucharlo y diga, ya, aquí hay base. Entonces ahí sí puede ser. Siguiente característica, se plantea un concepto central y se da información complementaria. En el concepto central se refiere a que solamente sea uno. Si yo voy a hablar acerca de la vacuna, que solamente me quede ahí. Ahora no me puedo poner a hablar acerca de la gripe aviar porque es algo completamente distinto. Porque yo estaba hablando de la vacuna del COVID. Ahora, ¿cuál podría ser una información complementaria? Que la vacuna del COVID puede servir o que quizás hicieron después otra vacuna considerando las distintas cepas del COVID. Y ahí ya les doy información complementaria, datitos adicionales, ¿cierto? Podríamos hablar de la vacuna del COVID en general, pero ahora yo les digo que hay varias. O que se hicieron varios estudios para que estuviera comprobada y bien utilizada para todas las cepas. Ahí doy información adicional. O si hablo de los perros o de los gatos, incluir las razas, información complementaria para qué usan cada raza, el humano, o cuáles son los datos curiosos, ¿cierto?, acerca de distintas razas. Y el otro día le explicaba esta misma unidad a otro curso y le decía que podríamos llamar la atención de alguien con puros datitos curiosos, cosa que la gente no sepa mucho. Una vez yo vi un documental en donde decían que los felinos, en ese momento se estaba hablando acerca del león, o del puma creo que era, del puma, que cuando caminaban marcaban su huella con la pata delantera y después con la trasera pisaban en el mismo lugar. Y ahí yo decía, oh, qué interesante. Y ahí empecé a mirar, obviamente, las imágenes, porque era un dato que yo no sabía. Y efectivamente el puma hacía eso. Pisaba, la primera pisada de la pata delantera, marcaba y sin querer queriendo, pisaba en el mismo lugar con la otra pata. Ahora, yo he visto a mi gatito y no hace eso. Pisa donde sea, pero lo importante, ¿cierto?, es que se vaya comprobando esa información que nos mostraron, porque así yo creo que es más creíble y que es y que no hay opinión aquí, sino que se comprueba. Ahora, un objetivo recurrente, dice el siguiente punto, en los textos expositivos es dar a conocer algo e instruir. Tenemos un ejemplo claro, ¿cierto?, que es la noticia, que nos da a conocer algo. ¿Qué otro texto más podría darnos a conocer algo?
información que no sabíamos? Los libros, la noticia científica de los nuevos avances que hay en las tecnologías, para las nuevas curas de enfermedades. Excelente, Marioli. Muy bien. Cuando nosotros nos metemos, ¿cierto?, a buscar quizás en páginas de internet, en revistas científicas, en la misma enciclopedia, en el diccionario, todo lo que tenga información es un texto expositivo. Ahora, ¿dónde tenemos instrucción? Dice que también nos pueden instruir. ¿Cuál podría ser un ejemplo de texto de instrucción? De los cuidados que debemos tener respecto al coronavirus. Se están dando algo específico, que con los lavados de mano, con jabón, que te desinfectes, es instructivo. Que Excelente, debemos realizarlo todo. excelente. Todos los textos, o sea, sí, todos los textos que tenemos muchas veces en los sectores públicos. Por ejemplo, usted va al baño en el hospital o va a lavarse las manos en un restaurante. Casi siempre después del COVID la gente dejó ese instructivo, o durante el COVID sobre todo, ahora quizás lo han ido sacando, dejó ese instructivo de cómo lavarse las manos para evitar el contagio o eliminar, ¿cierto?, las bacterias que nos podrían contagiar. Ese es un texto instructivo. También cuando tenemos un juego de mesa, acaban de regalarnos un juego de mesa o acabamos de comprar, pero no tengo idea cómo se juega. Entonces, ¿a dónde me voy yo para saber esa información? A la instrucción. ¿Ya? Y ahí nos van a decir en el manual El manual. o hasta cuando nos compramos un mueble, que ahora todos los muebles vienen desarmados y los compramos en tienda. Si los mandamos a hacer a la mueblería ya viene armadito, por suerte, pero cuando nos mandamos a comprar un mueble, yo creo que ahí tiene que haber sido todo el cortocircuito mental de la gente cuando les llegó su primer mueble desarmado. ¿Qué hago yo ahora? Ver el manual y a veces nos sobran piezas. Exacto. Pero ¿por qué nos sobran piezas? Porque no leemos el manual completo. Sí. Nos saltamos parte y decimos, ya, si esta era así, esta otra parte también así, y listo. Y terminé con 2 tablas sobrando y como 20 tornillos, y no sé qué Sí. pasó. Y a la semana mi velador ya está todo desarmado. Que también pasa. Ahí nos vamos a los manuales. O hasta cuando nos compramos cosas nuevas, televisiones, aspiradoras, una herramienta de trabajo, y ahí decimos, o sea, yo sé para qué sirve. Me compré una aspiradora robot. Yo sé para qué sirve, para aspirar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo prendo esta lecera? Tengo que irme al manual de instrucción, porque a veces vienen con los botones escondidos o a veces son con sensores. Yo me acuerdo la primera tele que me compré de estas como que eran ya pantalla plana, ¿cierto? No la tele antigua. Siempre eran con botones. Y después cambiaron la versión y ahora era sin botones y tenía control solamente. Y yo decía, se me pierde el control, yo jodí. No tengo cómo prender esta tele. O también he visto en otras casas teles que tienen los botones debajo de la pantalla. Otros que las tienen atrás. Entonces, obviamente, todo lo que sea nuevo para nosotros necesita una instrucción. Y ahí nos vamos a los manuales de uso que son texto expositivo. ¿Y por qué son expositivos? Porque nos dan información que no teníamos y que necesitamos en este momento. Siguiente característica, dice la intención informativa a que en los textos predomine la función referencial. O sea, como la intención informativa se refiere a que es necesario informar y dice que predomina la función referencial. La función referencial del lenguaje se refiere, valga la redundancia, a la comunicación misma, el hecho de decir cosas.
Entonces, si hay intención informativa de decir o de dar a conocer algo, también tiene mucho que ver con el tema de la comunicación, las funciones de la comunicación, que obviamente yo podría ser hoy una persona receptora, solamente recibo información. Y yo escuchaba a esta gente que me dice, me encanta leer libros sobre esto, porque me voy informando, o me encanta leer o ver documentales sobre esto, porque me voy informando. Tengo puro texto expositivo. Pero en algún momento yo también me puedo transformar, ¿cierto? Con mi intención de informar, no solo de informarme, sino que de informar a los demás, yo también me puedo transformar, ¿cierto? En alguien que expone información. Delante una compañera decía, a veces ese boca a boca también influye. Claro, o sea, yo puedo saber temas como, por ejemplo, la misma noticia de Tomasito. Sé que hay un niño perdido, sé que lo están buscando por aquí, que el fiscal dijo esto, que la gente dice esto otro, que hay un vecino que vio a tal persona esa noche, o sea, ese día. Después que apareció la cifra, que tenía información nueva. Y eso yo lo escuché y fui recibiendo toda esa información. Pero ahora yo quiero que mi hermana lo sepa también. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa información? La tomo, la ordeno en mi cabecita, porque no puedo llegar y lanzar palabras, ¿cierto? La ordeno en mi cabecita según el grado de importancia y eso lo hacemos inconscientemente. Le decimos a la persona que queremos que nos escuche con esta información nueva lo más importante, lo que pueda parecer más llamativo. Entonces yo quiero que mi hermana escuche lo mismo que yo escuché y yo le doy esa información ahora. Y cumplo esta función referencial de informar, de emitir cierta información. Entonces le digo, oye, ¿viste la noticia? No, me va a decir ella. Mira, lo que pasa es que Tomasito ocurrió esto y ahora toman detenido al tío porque es sospechoso. Pero hay un vecino que dice que este hombrecito tenía características muy raras y siempre se paseaba por ahí. Y yo le voy dando toda la información que escuché. Idealmente, para yo hacerlo válido, uno también lo tiende a hacer, dice las cosas como fueron. Trata de hacerlo así. Las cosas como fueron que me las entregaron en información. Pero a veces, ¿cierto? Pasamos a colocarle un poquitito de información adicional, así como yo creo tal cosa. No creo que sea el tío, o sí creo que sea el tío. Y empiezo a generar mi propia conclusión, como el cierre del tema. Ya informé lo que yo escuché, ahora yo le doy mi opinión al final. Y si se fijan, eso es como inconsciente, pero lo hacemos siempre. Probablemente la compañera que dice que trataron de secuestrar a una niña ahí en el colegio en San Pedro, también lo haya comentado con otras personas y haya contado, ¿cierto? Así como a nosotros, que trataron de secuestrar a una niña. Ahora, cuando es una conversación, sobre todo si es un texto oral, ahí tendemos más a hacer opiniones o reflexiones que cuando está escrito. Y la última tiene más ejemplos. Dice que son textos expositivos o explicativos, como también se les llama, las noticias, las cartas, los manuales, las biografías, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. Entonces, todos esos textos o tipos de textos son textos expositivos. Si se fijan, pueden volver a leerlo ahí en la pantalla. Son puros textos que nos dan información. Y tenemos al costadito la información más complementada de lo que yo les resumí acerca de la introducción. Lo voy a acercar un poquitito para que se vea. Dice, en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. El tono de la escritura debe motivar la curiosidad del lector. Volvemos a recordar entonces que
vamos a exponer el tema entonces de la introducción, vamos a presentarlo, pero hay que ser llamativos, causar la curiosidad para que nos sigan leyendo o nos sigan escuchando. En el desarrollo, ordenamos nuestras ideas y las vamos exponiendo según el tipo de organización que se escoja, dice aquí. Porque puede ser que yo lo escoja de grado de importancia. Puede ser que yo lo escoja o ordene por grado de curiosidad. Quizá hay datos desconocidos, ¿cierto?, que son más llamativos. Ahora puede ser que yo lo ordene en el tiempo, de forma cronológica, qué cosa ha ocurrido de inicio a fin, etc. ¿Ya? Pero yo lo ordeno siempre de alguna manera que a mí me parezca más llamativo, colocándome en el lugar del receptor del texto. Dice, se establece un análisis objetivo, volvemos a dar, ¿cierto?, esa información de que tiene que ser sin opinión, y damos datos, ejemplos, diferentes miradas sobre el tema, etc. Por ejemplo, la vacuna del COVID, como les decía antes, puede ser que yo ingrese ahí en el desarrollo de diferentes miradas. Hay gente que está a favor, otra que está en contra. Cuando nos vacunaron una vez dijeron ya todo bien, pero después la segunda ya no querían más. Hay otros que sí quieren hasta la cuarta. Gente que no se dio ni cuenta por que estaba contagiado porque ya la vacuna lo había hecho inmune, etcétera. Puedo dar miles de datos de ambos lados, quizás de mucha información de gente que estaba a favor al principio y después ya no, gente que siempre estuvo a favor de inicio a fin, o gente que siempre estuvo en contra de inicio a fin. Diferentes miradas entonces sobre el tema. Y la conclusión, volvemos a recordar que es el cierre del texto. Yo aquí termino mi texto, así que tengo que cerrar el tema. Este puede ser una breve síntesis, como decía antes una compañera, una síntesis acerca de todo. Idealmente con lo más importante. Una derivación de lo planteado o una opinión personal. Esa derivación de lo planteado puede ser que sería bueno quizás averiguar acerca de tal rama de ese tema. O también incluir la opinión personal, como les decía adelante, con el tema del calentamiento global. Y le puedo decir que son terribles como humanidad para el planeta, de que estamos contaminando de manera inconsciente. Ahí estoy dando mi opinión. Y ahora, como para generar la reflexión, le coloco una preguntita. Y le digo que, ¿qué podríamos hacer al respecto para retrasar ese efecto del calentamiento global que es casi inevitable? Y ahí ya la gente empieza a pensar, claro, ya hemos avanzado mucho en temas de contaminación, no hay vuelta atrás. El planeta en cualquier momento se acaba. Y ahí tenemos muchos puntos de vista. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí. Sí. Si alguien tiene dudas, no puede activar su micrófono o si no, puede colocarlo ahí en el chat y lo vamos leyendo, porque si tienen alguna duda quizás se repiten más de una persona y nos faltará, ¿cierto?, que nos quedamos calladitos y al final todos nos quedamos con la duda. Así que no se molesten en quedarse con la duda, escríbanla nomás y la aclaramos. Y aquí tenemos la segunda parte, que dice algunas formas que toma el discurso expositivo. Aquí cambió el concepto, ya no dice texto expositivo, dice discurso expositivo. ¿Ya? Pero viene siendo lo mismo. El discurso es como cuando emitimos nosotros información, opinión, etc. Pero es cuando emitimos mensajes. Dice, la descripción es una representación por medio de la palabra de un ser vivo, objeto, ambiente o situación.
a través de la expresión de los elementos distintivos. Pueden ser particulares o irnos más a lo específico, que permiten identificar un ser, un objeto, un ambiente o una situación. Responde la pregunta ¿cómo es algo? Y la caracterización entrega información sobre los aspectos más distintivos de una persona, personaje o figura personalizada. Entonces, cuando informamos, cuando emitimos información o cuando estamos leyendo un texto que nos emite información. Aquí es importante que ustedes sepan distinguir qué es una descripción. Voy a resumir aquí entonces. Descripción, 2 puntos. Representación de algo. Responde a la pregunta ¿cómo es? Ejemplo. Si a mí me dicen, describe algo. Describe la habitación de tu casa, donde duermes. Entonces yo comienzo solamente por representarlo, que la gente se haga una idea de lo que yo le voy a decir acerca de la habitación. ¿Cómo es? Responde a esa pregunta. Es una habitación blanca, tiene una cama, tiene 2 veladores. Tengo un parlante en vez de una tele. Tiene una repisa, cortinas grises, cobertor calipso. Entonces ahí la gente se puede ir haciendo una idea, hay una representación. Y yo les respondí a la pregunta, ¿cómo es? ¿Ya? Y dice, a través de la expresión de los elementos distintivos, o sea, que sean particulares. Que no todo el mundo piense que es la misma habitación en esta casa que en otra, que en otra, que en otra, que en otra. Siempre hay algún detallito, ¿cierto? Como les dije recién, tengo un parlante en vez de tele. Hay otras personas que prefieren tener una tele. O hay personas que tienen teles tremendas y otros que tienen teles chiquititas. O hay otros que tienen plantas en la pieza y otros que no tienen. Hay algunos que consideran innecesaria la lámpara y otros que la necesitan para la noche. Entonces, es necesario que yo para describir, o sea, para que yo responda a la pregunta ¿cómo es algo? Tengo que dar idealmente elementos o características que sean distintivas. ¿Qué otra forma toma el discurso? De definición. Entonces, les voy a resumir igual en el chat. La definición dice, se trata de una forma discursiva informativa y objetiva que cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza frecuentemente. Si dice que cumple con los requisitos del texto expositivo, entonces no hay opinión aquí. Yo no puedo decir que es bonita. Tiene que ser objetiva. Puedo decir en la definición qué es. Responde a la pregunta ¿qué es? Como es definición, yo no puedo dar características, porque si yo diera características, ¿seguiría siendo definición o sería descripción? Si doy características, sería descripción. Exacto. Si alguien me dice, define una habitación, debería responder yo a la pregunta, ¿qué es una habitación? Yo no le puedo decir, si alguien me dice, ¿qué es una habitación? Yo no le puedo decir, es algo con cama, con cojines, porque ahí estoy describiendo, ya no estoy definiendo.
¿Qué es una habitación? Un lugar quizá habitable, con las condiciones o espacio necesario para que alguien pueda instalar una cama y dormir en ella. Ya no le puedo decir que tiene esa cama, porque ahí ya estoy dando características. Solamente responder a qué es. Espacio físico destinado para dormir. O podría ser un espacio físico destinado para descansar en sillones. Que ahí ya me estoy refiriendo a la habitación, pero no la de dormir, sino que la habitación podría ser el living. Vamos a la siguiente, dice la definición. Perdón, la comparación. Ya vimos la definición. La comparación dice que es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, permitiendo establecer analogías con otros elementos. Ahí está podría generar duda esto. El establecer analogías quiere decir que yo busco qué cosas en la comparación. ¿Qué es lo que busco en una comparación? ¿Qué hago yo cuando comparo cosas? Cuando nosotros comparamos cosas, generalmente nuestra cabecita dice buscamos las diferencias, pero es todo lo contrario. La comparación busca similitudes o parecido. De hecho, les voy a dar un ejemplo súper común. Cuando comparan a los hijos y dicen, mira, tu hermana cómo se porta, deberías portarte como ella. ¿Ya? Entonces le digo el cómo. La palabra cómo es muy utilizada en la comparación. Esta cazuela que comí en este restaurante es tan rica como la de mi abuela. Entonces estoy comparando, buscando la solicitud, o sea, la similitud. O cuando nos dicen los mismos niños, deja de hacer eso, está todo el día con el celular. ¿Y cómo mi hermano? Dice el niño. Y entonces ahí él también está tratando de compararse, buscando la similitud, o sea, yo puedo ser igual. Y el último, antes de que nos despidamos. Los ejemplos, aunque a veces sean ignorados al leer, son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos se materializa y especifica lo que se está tratando de explicar. Lo mismo que he hecho yo durante la clase. Les estoy entregando información nueva, ¿cierto? Yo en este momento soy una emisora de un texto expositivo. O sea, estoy todo el tiempo emitiendo mensajes, dando información. Pero entre medio, si solamente les diera la información, ustedes mejor se leen el libro y quedamos igual. Pero si no entienden, ¿cómo lo hago yo para que entiendan? Doy Ejemplos. Entonces colocamos ahí ejemplos, 2 puntitos, materializan y especifican lo que se está tratando de explicar. Ahí está ya en el chat. Explicar. Ahora, igual que un texto expositivo, esta clase fue expositiva. Yo inicié, ¿cierto?, preguntándoles ahí qué era lo que ustedes sabían acerca del texto expositivo. Entonces ahí ustedes ya empiezan a pensar y se genera una actitud distinta a que si solamente se dedican a escuchar.
Si yo me quedo con una preguntita en silencio, ustedes empiezan ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Y por último, si es que no lo sé, lo busqué en el teléfono como para tener una idea, si es que me preguntaran directamente. Ahí estoy generando la curiosidad, por así decirlo, del texto expositivo que acabo de emitir. Después, durante la clase, les expuse toda la información. ¿Qué era el texto expositivo? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles eran los ejemplos para que ustedes entendieran? Y ahora que finalizamos, ¿qué nos tocaría hacer si yo quiero finalizar mi texto expositivo? Resumir. Resumir. Muy bien. Entonces, aquí ustedes me van a ayudar. ¿Qué fue lo que aprendimos? Pueden ir, ojalá, escribiendo todos en el chat. ¿Qué fue lo que aprendieron? Cualquier detallito que recuerden. Puede ser una palabra nomás, puede ser la definición completa. ¿Cuál es el concepto que quizás le quedó en la cabecita? La ambigüedad y la descripción, dice. Muy bien. El carácter objetivo. Excelente. Vamos recordando entonces por mi El texto expositivo, profe, también, sea oral o sea escrito. Excelente. Puede ser oral o escrito el texto expositivo. Muy bien. Las características también de los 3 ciclos, en introducción, desarrollo y conclusión. Excelente. Estructura. Es la estructura, exactamente. Muy bien. Yo me he dado cuenta que ya aprendieron muy bien o lo tienen clarito la estructura en cada una de sus partes. ¿Qué significa cada una? ¿O qué se debe hacer si es que yo quisiera escribir un texto expositivo en cada uno? ¿Ok? Cuando pregunté me respondieron al tiro. ¿Qué hago yo ahora con mi texto expositivo que fue la clase? Me dijeron al tiro, resumir. A ver si de los que están aquí pendientes. ¿Qué era el carácter objetivo? La realidad de lo que vamos a exponer. Sí. Excelente. Y ahora si yo le preguntara, le voy a dejar en la pantalla las definiciones. Cuando a mí me piden definir una habitación, ¿qué debería decir? Es responder a la pregunta, el espacio específico, todo. Excelente. Con la definición yo respondo a la pregunta ¿qué es? Y con la descripción, ¿qué pregunta respondo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Excelente. Ya. Me voy contenta entonces porque se entendió. ¿Cómo es? Ya, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Guarden sus apuntes porque nos van a servir para ir retomando la próxima clase, el inicio. Yo después necesito que me vuelvan a recordar esta información, pero ya de sus bocas que me digan qué era lo que se acordaba. ¿Ya? Ya, profe, muchas Gracias por gracias. la clase. Muchas gracias por participar. Que estén muy bien. Igualmente usted. Hasta luego, señorita. Bendiciones. Hasta luego, chiquillos. Los veo un ratito más a las 12. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós.